Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Seguridad vial en Radio 5. Hoy nos centramos en lo que se ha denominado el absentismo en la ITV, en pasar la inspección técnica de nuestro vehículo. No cabe duda que un coche en perfecto estado es garantía de seguridad en nuestras carreteras. Hoy contamos con la presencia al otro lado de la línea telefónica de Guillermo Magaz, director gerente de AECA ITV. Guillermo, un domingo más, gracias por estar ahí con nosotros. No, un placer estar aquí con vosotros y acompañaros. Para mí es un placer. Guillermo Magaz, asociación que agrupa las estaciones de ITV de España, y también en los estudios de Prado del Rey, gracias por el esfuerzo, se encuentra Ángel Martínez de GT Motiv. Como digo, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, muchas gracias. Y hoy tenemos que saludar a Orestes Serrano, Fundación Española para la Seguridad Vial. También un saludo para ti. Buenas tardes. Y al periodista especializado también en seguridad vial, Raúl González. Gracias por contar con nosotros y estar aquí siempre. Muchas gracias, Raúl. A ti, bien hallado, amigo. Ahí estamos. La primera pregunta al señor Magaz. Eso del absentismo de la ITV, ¿cuántas veces has repetido, señores, que la ITV salva vidas? Pues muchas veces, y parece que vamos a tener que seguir repitiéndolo durante muchas más veces, ¿no? Es evidente que los datos con los que estamos contando actualmente de absentismo pues no son nada buenos, y lamentablemente esto al final se reflejará en los informes que tengamos de accidentes en los próximos meses o en el próximo año, sobre estadísticas de accidentes de mortalidad y siniestralidad. Y bueno, pues tendremos que es poner otra vez el foco en la seguridad vial, después de haber pasado 2 meses que hemos pasado de poner el foco en intentar salir de esta pandemia y lo mejor posible, ¿no? Yo creo que estáis apuntando a un detalle, ¿no? El que comentaba Chema al principio, que es una frase que repetís muchos de las ITVs: la ITV salva vidas, y es cierto, pero yo creo que falta esa labor de concienciación, ¿no? De concienciar a los conductores realmente, porque ahora mismo estamos muy sensibilizados con cuidar de nuestra salud, pero es que cuidar del vehículo es cuidar también de nuestra salud, de nuestra seguridad, cuidar del medio ambiente, lo hemos dicho en muchas ocasiones, y también el medio ambiente pues tiene muchos costes en vidas, no solo el que genera un accidente de un vehículo, y las emisiones contaminantes de los vehículos que no están bien regulados y bien calibrados pues tiene su consecuencia, con lo cual yo creo que el tema del absentismo, yo creo que hay que empezar a tomárselo más allá de que sea tomado como el pasar la ITV es un impuesto o es una sanción económica que bueno, pues total, por 200 euros yo sigo tirando. A ver, cuando tú tienes un accidente, matas a alguien o te matas tú, pues al final las consecuencias son mucho más serias y más graves para todos. Totalmente de acuerdo. Además, fíjate en un dato, simplemente a modo de ejemplo, que es de datos de la Dirección General de Tráfico, que en el 10% de los accidentes de motocicletas, los vehículos con víctimas mortales, los vehículos no tenían pasada la ITV. En furgonetas este dato se va al 16%. Al final es un factor que está dentro de los accidentes de tráfico, lo cual no significa que el que hubiera pasado la ITV a lo mejor se había evitado ese accidente, pero sí es cierto que es un factor adicional y que es muy fácil de eliminar de la ecuación de los accidentes, y cuanto menos factores tengamos en esa ecuación, pues mucho mejor será y más sencillo será solucionarlo, ¿no? Y para llevar mi coche en perfectas condiciones para que pueda pasar ese examen técnico de la ITV, Ángel Martínez GT Motiv, necesito llevar al taller ese coche para que la ITV certifique que voy montado en un vehículo seguro. Sí, efectivamente, hay muchos talleres pues que ofrecen el servicio de inspección pre-ITV, como llaman, que bueno, pues básicamente analizan los mismos puntos que te va a hacer una ITV y te cambian lo que tengan que cambiar para que se pueda pasar la prueba y el examen de una forma más rápida, más segura y más barata. Y bueno, pues yo, como digo siempre, el mantenimiento pues es una buena inversión, nos da confort, limpia el medio ambiente y es algo que tenemos que repriorizar en nuestras vidas a medida que vayan pasando
pues las cosas que más nos aprietan el zapato, como es la salud y el trabajo. Hay que empezar a volver a pensar en el mantenimiento del vehículo. Les decía que también se incorpora esta tertulia, sumando siempre en seguridad vial, el compañero medios de comunicación, periodista especializado también en estos temas, Raúl González, y preguntarte, porque también Guillermo Magaz en otros programas decía, bueno, que es que al principio de lo más fuerte de la pandemia hubo que aplazar, prorrogar el que los conductores fuéramos a pasar examen, pero ese destrozo, ¿no?, que ha causado la pandemia en este sector, que siempre son pequeñas pymes. Efectivamente, decía Guillermo y decía también Orestes que la ITV salva vidas. Yo creo que también hay que reivindicar el papel de los talleres de reparación de vehículos españoles, porque yo creo que también salvan vidas, teniendo en cuenta además que no solamente están haciendo una labor extraordinaria para que todos circulemos seguros, sino que además son pymes, micropymes, que lo están pasando especialmente mal con motivo de la crisis económica en la que ha derivado la crisis sanitaria. Solamente os voy a dar un dato que, permíteme, Ángel, está sacado del estudio que habéis hecho vosotros en GT Motiv con motivo del lanzamiento de GT Compact. El 70% de los talleres españoles tienen menos de 4 empleados, y ese taller es el perfil tipo con el que mantenemos y llevamos a punto los vehículos, y que desde el inicio de la pandemia ha perdido la friolera de un 15% de su negocio, que lo traduzco a pasos de taller, a las veces que los automovilistas españoles hemos ido por el taller, y han pasado para el año 2020 respecto al 2019 de casi, a ver si no quiero errar con el dato, de 42 millones de veces que llevamos el vehículo al taller a 36. Esto significa que hay mogollón de vehículos que están circulando por ahí que no han cumplido con la preceptiva voy a decir obligación casi moral de revisar el vehículo, de ver si el aceite está en condiciones y los neumáticos están en condiciones. Yo creo que los talleres salvan vidas y hay que acordarse de acudir con al taller cuando toca. Bueno, efectivamente, lo has dicho muy bien. O sea, la ITV salva vidas y realmente lo que hace es certificar ese buen trabajo que hacen los talleres. Pero evidentemente, sin la labor de uno, la otra no tendría sentido. Pero lo primero que hay que hacer es concienciarse y hacer ese mantenimiento periódico, que esa pequeña inversión que yo creo que si la hacemos poco a poco y con una periodicidad adecuada, al final el coste por kilómetro y sobre todo el coste en vidas es más rentable que no pasarla de vez en cuando, que nos pegue un pequeño susto, que nos deje tirados o que suframos un accidente. Así que efectivamente todos sumamos para salvar vidas, y es para lo que estamos aquí, tanto talleres como las ITVs, como el resto de usuarios de las vías. Todos tenemos que estar alineados. Con lo que acaba de decir Orestes, Guillermo Magaz y ITV, ¿qué hay que apuntar? Bueno, yo aparte del comentario que estabais haciendo ahora mismo Raúl y Oreste, hay un factor que también es importante que tenemos que tener en cuenta, que sobre todo se está dando en las grandes ciudades y que está originando que la gente deje de utilizar el transporte público y utilice o esté adquiriendo vehículos para moverse por las ciudades, para desplazarse y, bueno, evitar ese posible contacto con el tema de la pandemia, ¿no? Eso está originando que, por ejemplo, lo que son los vehículos de más de 15 años suponen un 33% de las transferencias que se hacen en España actualmente. Eso es una auténtica brutalidad, ¿no? Es decir, se está incrementando. Desafortunadamente no se está renovando el parque de vehículos, que es algo que yo creo que la sociedad necesita desde un punto de vista medioambiental y desde un punto de vista de seguridad vial, y bajar esa edad media que tenemos en España de aproximadamente 12 años, la media de vehículos, y sobre todo intentar fomentar que esos vehículos circulen en condiciones óptimas, ¿no? Es evidente lo que hablábamos antes, ¿no? De que cuando al final la economía aprieta, pues a lo mejor lo último que se ve es en las cosas que se cree que es un ahorro, cuando realmente luego a largo plazo se demuestra que tiene un coste económico y sobre todo un coste en personal que ese no se puede cuantificar y además es una pérdida irreparable. Guillermo Magaz, ECA ITV, acaba de plantear otro tema sobre la mesa y se lo trasladó también a Ángel Martínez de GT Motiv. Renovación. Ahora los coches nuevos es más electrónica que mecánica. ¿Están preparados los talleres? Bueno, eso nos da para hacer un programa entero, porque efectivamente es uno de los grandes debates de ahora. Se han modernizado tanto los vehículos, tienen tanta electrónica,
y los talleres requieren tantas herramientas y tanta formación para hacerlo que van a tener que hacer un gran esfuerzo para permanecer a la vanguardia. Nos estamos centrando mucho en el taller pequeño, que es un gran protagonista de nuestra industria, y el taller pequeño tiene grandes oportunidades para adquirir esas herramientas y para adquirir esa formación, porque están surgiendo iniciativas que pasan pues por la telemática, que enchufándote a una línea y con un aparatito de conexión te pueden prestar el servicio desde un centro de diagnóstico en remoto y no tienes por qué tener una máquina que como tienen en todas las redes oficiales para diagnosticar cualquier avería. Es decir, yo creo que afortunadamente los talleres pequeños tienen posibilidades de estar a la vanguardia de las últimas tecnologías, pero eso sí, requiere un esfuerzo de actualización y de información porque no lo pueden hacer de la misma forma que lo hacen los talleres grandes. Raúl. Lo tienen que hacer de forma distinta. Apostillar. Sí, pues yo básicamente dos ideas que he aunado un poco a los representantes de la mesa, que son todos grandes amigos con los que hemos coincidido en ese proyecto tan estupendo en el que tú también has participado alguna vez, amigo Chema, que es la carrera del taller por la seguridad vial. Cierto. Ahí hemos tenido en ocasiones a la gente de AICA ITV, ha estado también GT Motive en alguna ocasión, y hay dos ideas fundamentales que yo creo que pueden servir a modo de resumen de algunas de las cosas que hemos dicho. Primero, la idea de transmitir la necesidad de una cultura del mantenimiento responsable del vehículo. Mantenimiento responsable que apela, por un lado, al automovilista, tiene que saber que hay algunas cosas, algunas tareas a las que hay que prestar atención para llevar el coche a punto, y mantenimiento responsable desde el punto de vista del profesional del taller, que también tiene que saber que tiene que formarse, tiene que disponer del equipamiento adecuado, tiene que trabajar con recambios de calidad y ponerse en manos de buenos proveedores que le ayuden tecnológicamente a gestionar de manera eficiente su taller. Y una segunda idea, ¿por qué llevar el coche a punto? Lo apuntaba Orestes hace un instante, por seguridad vial, es evidente, no hay que explicarlo mucho, por medio ambiente, yo creo que a estas alturas también resulta muy evidente, y también por economía, porque suele ser más económico invertir en llevar el coche a punto que enfrentar el riesgo de tener que abonar una avería un poco gorda más adelante. Bueno, no solo una avería, es decir, las sanciones que impuso, o sea, aparte del dato que luego nos explicará Guillermo del absentismo, que ahora cuando el 2 de marzo caduquen esas prórrogas, pues vamos a tener unas cifras tremendas de vehículos circulando sin la ITV. Las sanciones que impusieron las cámaras de la DGT o los miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en 2018 fueron 474.000 por vehículos que circulaban sin la ITV en regla o negativa. Y en 2019 esa cifra ascendió a 542.000 sanciones. De 2020 no tenemos unos datos, tenemos unos datos provisionales que no quiero mojarme con ellos porque como ha habido las prórrogas y esas cosas, pues ha habido vehículos que no llevaban la ITV en regla pero estaban sujetos a esa prórroga y bueno, pues también la cosa no sería real. Pero es verdad lo que estáis diciendo y a lo mejor no se le pone cara a los talleres en esto, pero el dato que sí tienen las ITVs, y alguna vez lo ha comentado Guillermo aquí, procede de un estudio que hicieron con la Universidad de Carlos III, y es que entre los vehículos que pasaron la ITV y los que la hubieran pasado, procedentes de ese absentismo, se hubieran salvado 700 vidas en un año. Con lo cual, con los datos que está dando Orestes, Guillermo Modaz, ese mensaje que hay que lanzar para que los conductores pasen la ITV, y no me refiero por evitar la sanción, ¿verdad? No, evidentemente, es por salvar vidas. Como siempre decimos, es por el bien de la persona que conduce el coche, por el bien de los que van con él, en el vehículo, y sobre todo por el bien del resto de la sociedad. Al final tenemos que tener en cuenta que un vehículo en mal estado puede provocar daños no solo a la persona que lo conduce, sino al resto de usuarios de la vía pública, y evidentemente esas son cosas que tenemos que intentar evitar. Pues señores, me encuentro en estas jornadas pues bastante motivado, ¿no?, con la mesa que hemos montado aquí para hablar de temas de seguridad vial, y por ello Ángel Martínez de GT Motive, hombre, pues lo mismo, ¿no?, prácticamente la misma pregunta que hemos hecho a Guillermo. Hombre, lleve el coche al taller para evitar situaciones complicadas en la carretera. Sí, y además es que en España tenemos poca excusa para no hacerlo, porque tenemos la suerte de contar con 40.000 talleres en España, que es una media de aproximadamente un taller por cada 600 coches. Esto si lo comparamos con el Reino Unido, que hay un taller por cada 4.000 coches. O sea que tenemos una cobertura absolutamente inusual con respecto a Europa, o sea que
no tenemos motivos para decir que es que no tenemos un taller cercano. Yo creo que es verdad lo que dices y que deberíamos mentalizarnos un poco al hilo de lo que estáis hablando los dos, tanto desde los talleres como de las ITVs. Porque la ITV, por ejemplo, certifica que el vehículo se encuentra en perfectas condiciones y el que tiene que ponerlo en condiciones son los talleres. Y os voy a dar un dato. Corrígeme, Guillermo, si me equivoco, pero creo que el estado de los neumáticos y la dirección es como la segunda causa, ¿no? de una ITV que te tiren una ITV. El primero es el alumbrado, ¿vale? Neumáticos y suspensión. Y suspensión, correcto. Un mal mantenimiento, en ese sentido, de neumáticos, de freno, de amortiguadores, nos alarga la frenada. Y alargar una frenada puede suponer que en vez de frenar aquí frenemos 4 o 6 metros más allá, que puede ser la distancia de golpear con otro vehículo, llevarnos una bicicleta o atravesar un paso de peatones. Si le ponemos cara y ojos a esa situación, a lo mejor nos pensamos en más el pasar por un taller y luego por la ITV. Y Guillermo, antes de contestar a Orestes, también Raúl, que con esto de que los faros que lleva tu coche son tus ojos en la carretera, también de esto algún dato más puedes aportar, Raúl. Sí, en alguna ocasión hemos hablado de la importancia que tiene la iluminación en el vehículo, bajo esa premisa de que no solo sirve para ver, sino para ser visto, para que te vean, y que es un elemento al que quizá tampoco prestamos la debida atención, porque pensamos que solamente hay que estar pendientes de las luces cuando te falla una bombilla. Se nos olvida que hay que cambiarlas de 2 en 2, pero no por hacer un gasto gratuito, sino porque tienes todas las papeletas para que en 15 días se te funda aquella que no has cambiado y el sistema no esté funcionando adecuadamente, porque las luces no son solo importantes para circular de noche en condiciones de poca visibilidad, de lluvia, de niebla. Los momentos estos de nieve que hemos tenido en grandes ciudades como Madrid hace poco son un elemento imprescindible para el vehículo, y prueba de ello es que en las ITV se les presta muchísima atención, y en el caso de los talleres pues yo creo que también. Y si me permite, Chema, hilar una idea, porque creo que es fundamental la colaboración que existe ahora mismo entre muchísimos talleres concretos con nombres y apellidos y muchas ITVs concretas con nombres y apellidos para facilitar la vida al usuario de ambos servicios es extraordinaria. Ahora hay multitud de talleres que te ayudan te recogen el vehículo, te lo llevan, te pasan la ITV, obviamente no pagan las tasas que te corresponden a ti, pero te dan un servicio fundamental, y me consta que existen multitud de incluso acuerdos de colaboración entre talleres e ITV. La pieza fundamental, la concienciación del automovilista, porque los profesionales del taller y de la ITV yo creo que tenemos probablemente los mejores de toda Europa. Guillermo Magaz, además lo has dicho en alguna ocasión, es que el trabajo que se hace en el taller para que el coche vaya a la ITV es bueno, Guillermo. Sí, evidentemente, esa preparación del vehículo antes de pasar a la inspección técnica yo creo que es fundamental, porque sobre todo sirve de hito dentro del periodo de utilización del vehículo, pues para revisar pues todos aquellos elementos y ya pasar lo que sería la ITV en condiciones adecuadas, ¿no? Lo que sí es cierto es que, bueno, volviendo un poco al tema del absentismo, yo sí quisiera puntualizar una cosa, porque sí que es cierto que con el tema de la pandemia ha generado mucho desconcierto, y mucha gente, a mí me ha pasado con amigos y familiares que me han preguntado, si es que no sé muy bien si tengo que pasar la ITV y si no la tengo que pasar con esto de las prórrogas. Yo aquí recomendaría una cosa y es una aplicación que tiene la DGT, que es espectacular, a mí me resulta muy buena, que se llama mi DGT, en la cual para todos aquellos que se nos olvida o no sabemos muy bien cuándo tiene que pasar la inspección técnica del vehículo, esa aplicación avisa de cuándo hay que pasar la inspección. Yo creo que, por lo menos en mi caso, yo soy muy despistado, y a mí el que me haga mi teléfono móvil me dé un recordatorio de, oye, que no te falta, tienes que pasar la ITV, me resulta muy útil, y creo que es un acierto por parte de la DGT a utilizar esta aplicación para hacer esos avisos a los ciudadanos. Bueno, de hecho también la DGT y las propias ITVs, cuando has pasado y tienen tus datos, se comunican contigo cuando calculan que el periodo de vigencia de esa ITV pues está próximo a expirar, ¿no? Otra cosa es que lo hayas pasado tú voluntariamente con tiempo anticipado, que también hay gente que lo hace, ¿no? Por asegurarse que pues tiene sus dudas de que el vehículo esté, lo mismo que lo llevamos al taller para irnos de vacaciones o para hacer algún viaje en las mejores condiciones, pues también a veces no solo por obligación, sino por devoción, vamos a decirlo de esa manera, pues pasamos la ITV para asegurarnos de que el vehículo está en buenas condiciones. Pero yo aquí, a lo que comentabais antes sobre la crisis económica y la pandemia, y que nos ha tocado el bolsillo, y que a lo mejor ahí nos cuestionamos un poco cuáles son nuestras prioridades, a lo mejor convendría pedir un poco a la administración un poco de ayuda, ¿no? al sector, ¿no? Por aquello de decir, oye, al final la seguridad vial y la salud pública
tiene un coste que si lo llevamos a sufrir accidentes o a las emisiones contaminantes y los riesgos que tiene para las crisis respiratorias de muchas personas más en esta situación, pues a lo mejor al Estado le compensa. Ángel. Sí, vamos a ver, al Estado le compensa sin lugar a duda desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de seguridad vial, desde el punto de vista de contaminación. Por supuesto que es una grandísima inversión. La pregunta es el cómo hacer llegar eso al usuario final, ¿no? Entonces, yo creo que la concienciación es muy importante. Uh-huh. Hay mucho trabajo que hacer por parte de la Administración. Es un trabajo relativamente sencillo. Y yo creo que una vez que educas a una persona y que la convences de que tiene que hacer las cosas, ya luego todo viene rodado y es mucho más sencillo que incentivar medidas mucho más forzadas, mucho más caras y más difíciles de hacerlas llegar al conductor final. ¿Ese taller cómo se tiene que ganar la confianza? Pues ese taller se tiene que ganar la confianza facilitándole la vida al usuario, prestando servicios y con muchísima transparencia. Y ya también en reflexión de Ángel, reflexión de Guillermo Magaz para volver a insistir en eso de ITV igual a salvar tu vida. Bueno, pues seguir trabajando en el sentido de intentar concienciar a la gente. Yo sé que los momentos que vivimos actualmente no son fáciles, pero es importante tener claro que cuando uno coge un vehículo y que no está en condiciones, se asumen unos riesgos que muchas veces no somos conscientes de ellos y cuando nos queremos dar cuenta ya es demasiado tarde. En esa reflexión, para concluir, Orestes Serrano, Fundación Española para la Seguridad Vial. Pues básicamente concienciación y educación, lo habéis apuntado aquí últimamente en esta mesa, y yo creo que es básico pues para llevar a cabo ese objetivo que es el fundamental de la seguridad vial y por lo que estamos aquí, salvar vidas y ahorrar costes, pero primero salvar vidas. Raúl González, MB3 Comunicación, ¿qué apuntar para conclusión final? Bueno, por no poner toda la carga en el automovilista, señalar la idea de profesionalización también, que ya están en ello y están trabajando muy bien, tanto de los profesionales del taller como de las ITVs desde el punto de vista técnico, que yo creo que ahí es impecable, y probablemente pues igual avanzar más en esa modernización, digitalización de las empresas para ser más eficientes, rentables y prestar aún mejor servicio a los automovilistas. Guillermo Magaz, ITV, gracias por otro domingo más, ¿no? Por hacernos el trabajo mucho más fácil, amigo. A vosotros por la labor que hacéis. Y también Ángel Martínez de GT Motiv por acercarte aquí a los estudios centrales de Prado del Rey, pues que también muchas gracias. Nada, un placer y que se animen todos los conductores a disfrutar de la fantástica red de talleres amigos que tenemos. Y que también, igual que pasar la ITV y llevar el coche en condiciones, es apostar para salvar vidas. Decirles que técnicamente, gracias a nuestro compañero Mario Galán, hasta aquí Seguridad Vial en Radio 5. Nada más, disfruten.